Pues se acaba el mes de noviembre y mañana comienza ya el mes de diciembre y con esto también las celebraciones navideñas y de fin de año. ¿Pero qué creen? También aquí en la Ciudad de México se va a llevar a cabo un festival muy importante en donde los capitalinos tendremos la oportunidad de conocer y de empaparnos mucho más de la cultura japonesa a través de un festival muy importante. Y el día de hoy pues estamos muy contentos de que nos acompañe aquí en Capital 21 el excelentísimo embajador Akira Yamada, embajador del Japón en México. Muchas gracias, señor. Es un placer tenerlo acá. Muchas Bienvenido. gracias por invitarme. Y bueno, estamos aquí vistiendo estas prendas tradicionales japonesas. Se llama Happy. Happy. Eso es vestido para los festivales. Es decir, estamos vestidos correctamente para este festival que se va a llevar a cabo este 3 y 4 de diciembre aquí en la Ciudad de México. Voy a mostrar la espalda para que nos Matsuri explique. se llama, ¿qué quiere decir festival? Festival. Ahí está, el Festival de Japón 2016 aquí en la Ciudad de México. Por favor, tome asiento, embajador. Y cuéntanos, este festival se va a llevar a cabo, como bien decíamos, 3 y 4 de diciembre. Sí. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Sí, yo creo que el Festival Japón 2016 es el festival más grande relacionado a la cultura japonesa en México, por lo menos durante estas décadas. Sí. Y van a venir muchos grupos de artistas, teatral, música y también de magia, etc. Y también participan muchos artistas japoneses o mexicanos o descendientes japoneses. Y también hay muchos stands de la culinaria japonesa, comida japonesa y también empresas japonesas. Y también hay varios talleres de la cultura japonesa, tales como la ceremonia de té, arreglo de flor, ikebana y de bonsai, etc. Entonces, hay una presentación de muchos aspectos de la cultura japonesa. Vamos a ver también árboles de durazno, señor. Árboles de durazno. Árboles de durazno. Vamos a también ver muchos árboles claro está. en bonsai. Esto se va a llevar a cabo en el Centro Nacional de las Artes, Sí, ¿verdad? Centro Nacional de Artes Senarto, en la calle Churubusco. Sí. Y la entrada es gratis, pero también hay varias presentaciones que necesita pagar. Pero la entrada de concierto a teatro es bastante razonable, o sea, 200 pesos o 100 pesos. Y también hay muchas presentaciones libres. También no puedo olvidar de la presentación de artes marciales. Claro, Judo, no puede faltar. kendo, karate, etc. ¿Y cualquier persona va a poder participar? Claro, cualquier persona puede participar y espero que muchos mexicanos que vengan y disfrutan la comida, la cultura japonesa. Y yo creo que sí vamos a poder disfrutar, sobre todo la comida, porque aquí conocemos el sushi, pero no el sushi tradicional japonés. Bueno, no lo podemos copiar, sí, ¿no? Bueno, sí, en México sushi ahora es muy popular. Sushi y tradicional, también sushi, digamos, de fusión entre México y Japón. Bueno, en el festival se van a presentar ramen, udon, tallarines o pastas tradicionales de Japón, y también de sushi, de takoyaki o muchos tipos de comida japonesa. Entonces, los mexicanos pueden degustar varios tipos de la comida japonesa. Seguramente es muy divertida. No hay que ir desayunados, hay que desayunar ahí, hay que comer ahí, hay que cenar ahí para poder probar de toda esta gastronomía japonesa. Sí. Y aquí en la Ciudad de México y también en nuestro país, la cultura pop japonesa ha tenido muchísimo auge y también vamos a poder disfrutar de ella, ¿verdad? Sí, hay canciones de J-pop y también de la canción de anime japonés, etc. Bueno, yo he participado muchas veces desde los eventos de la cultura pop de Japón en México, y allí también en el Festival Japón 2016 también ustedes encontrarán varias canciones o la presentación de cultura pop de Japón. Claro. Nuestro país ha sido amigo siempre de Japón. Sí. Siempre hemos estado interesados en compartir, en intercambiar estos datos culturales, tradiciones e historia. Y es por eso que yo considero que este evento es importante
para nuestro país y también para el Japón para reforzar estos lazos. Sí, Japón y México, nosotros tenemos larga historia de amistad, más de 400 años. Sí. Sobre todo recientemente nuestras relaciones están desarrollándose de una manera muy dinámica. Sobre todo en campo económico, nuestras empresas vienen cada vez más en México y cada vez más invierten en México. Sí. Y también el intercambio académico, cultural, deportivo, estudiantil está desarrollándose muy dinámicamente. Y este año la Asociación México-Japonesa Sí. cumple 60 aniversario, entonces de alguna manera festejando este 60 aniversario, nosotros estamos organizando este festival Japón 2016. Es muy importante porque como he dicho, nuestras relaciones están desarrollándose, pero yo creo que falta un poco de entendimiento mutuo. Entonces, a través de la participación en el festival, espero que muchos mexicanos conozcan la cultura japonesa. Claro que sí, y es que a través de estas actividades culturales, de entretenimiento, culinarias, es como podemos entonces tener esta empatía. Sí. Es como podemos entender mejor una cultura tan distinta a la occidental. Sí, es bastante diferente de la cultura occidental. Bueno, la característica de la cultura japonesa es la convivencia de la cultura tradicional y también la cultura o de la tecnología muy avanzada o súper moderna. Sí. Entonces, en el festival también puede ver algunos aspectos de tecnología muy avanzada y también la cultura muy tradicional. Yo creo que ustedes pueden ver varios aspectos de la cultura japonesa o la sociedad japonesa y también pueden conocer la historia del intercambio entre Japón y México. Claro, que es muy importante porque al final del día nosotros contamos con productos que vienen directamente desde Japón y no sabemos muchas veces, porque ya lo damos por hecho, los vemos muy a menudo las diferentes marcas de electrónica, Sí. por ejemplo. No sabemos de dónde viene, pero están presentes siempre Sí, en nuestro día a día. Sí. Y naturalmente productos electrodomésticos es un ejemplo y también ahora muchas empresas de armaduras de coches vienen e invierten en México. Y también nuestro intercambio ya empezó desde muchos años atrás. Y yo creo que, y además nosotros somos muy buenos socios en muchos campos de foros internacionales y también en cuanto a deporte, sí, nosotros somos grandes rivales en béisbol, en fútbol y yo creo que podemos promocionar aún más nuestro intercambio mutuo. Y pues yo creo que en Churubusco, en Ensenada, los mexicanos seguramente pueden disfrutar la cultura, la comida, la tecnología de Japón. Y sí, naturalmente Ensenada es muy buen sitio solo para pasear. Claro. Y aparte ahí disfrutar de todo esto que, bueno, aparte de todo es gratis. Sí. La entrada es libre, está para el disfrute de toda la ciudadanía. Embajador, ¿qué nos falta a nuestro país y qué le falta a Japón para poder crecer de la mano mucho más? Ya lo hemos hecho, pero el mundo cambia constantemente, el ser humano evoluciona, la tecnología ya es parte de nuestro día a día. Bueno, yo creo que nuestras relaciones van a desarrollarse aún más. Por ejemplo, el año que viene, en febrero, una aerolínea japonesa, All Nippon Airways, van a tener un vuelo directo diario entre Japón y México. Eso es maravilloso. Sí. Ya existe, pero no Ya es diario, existe, ¿no? No, diario. Y también desde Aeroméxico van a aumentar su vuelo directo a Tokio? 5 veces por semana a diario desde marzo del año que viene. Es decir, van a haber más, rutas o canal para los viajes. Y a los visitantes japoneses en México está aumentando cada vez más, se ha duplicado en 5 años. Y por lo tanto, yo creo que nuestras relaciones son excelentes, pero lo mejor está por llegar. Sí, yo también ahora quiero que más mexicanos visiten a Japón también. ¿A dónde tendríamos que ir, señor embajador? Bueno, cuando nos dicen, ¿quiere viajar a Japón? Sí, pero ¿a dónde voy? ¿Tokio? Bueno, naturalmente Tokio, Kioto son destino muy favorito para los extranjeros, incluyendo mexicanos. Pero también en el Japón hay muchos sitios muy interesantes, Hokkaido o también de Nagano, de Okinawa. México es un país de diversidad. Su cultura, su gente, paisaje, gastronomía. Japón también.
Entonces, ustedes pueden encontrar varios sitios muy interesantes para viajar. Y sobre todo, 2020 nosotros vamos a celebrar Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio. Sí. Entonces, estamos ahora muy listos para recibir a los turistas extranjeros y sobre todo los mexicanos. Los mexicanos seguramente estarán muy bien recibidos por los japoneses. Muchas gracias, señor embajador. Y hay que empezar ya a ahorrar para ir y asistir a estos Juegos Olímpicos que, bueno, es un evento muy importante a nivel internacional y tenemos todavía un par de años para hacer nuestro guardadito. Bueno, sí, todavía ¿no? hay 4 años. Entonces, antes de ir a Juegos Olímpicos, vamos a hacer el estudio yendo al Senarto en Churubusco este fin de semana. Ahí para enamorarnos. Sí. Yo le quiero agradecer muchísimo, señor Muchas embajador, gracias. su presencia el día de hoy aquí en tus ciudades. Gracias por la invitación Sí. a este importante evento. Señor, señora, usted que nos ve en pantalla, tome nota. El Festival Japón 2016 se lleva a cabo este fin de semana, 3 y 4 de diciembre, en las instalaciones del CENART, para que usted lo agende y disfrute de este gran evento que pues también puede ser incluido toda la familia, todos los amigos. Sí. Señor embajador, yo le quiero agradecer Sí. muchísimo. Festival Japón Matsuri. Ahí está, el Festival Japón. El señor embajador, excelentísimo Akira Yamada. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos el fin de semana Sí. por ahí. Sí. Gracias y nosotros ahora...